Entonces, esto no es un curso historiográfico ni tampoco un curso que vamos a revisar en detalle cada una de las conceptualizaciones del psicoanálisis. Ustedes van a tener un ramo que se llama análisis número 1 y creo que un número 2 que es electivo. Ahí ustedes me pueden confirmar, ¿verdad? Entonces, buenísimo, lo tienen por malla y ahí obviamente van a ver en detalle con gente que practica el psicoanálisis y por supuesto también tiene un desarrollo bastante bueno en el nivel teórico. Así que yo me interesa sencillamente presentar algunas ideas en aras de poder reflexionar cuáles son los principales elementos del sistema y fundamentalmente además que ustedes puedan distinguir entre las cuatro corrientes que vamos a presentar en este curso, ¿vale? Ahí déjenme ver. Así no lo hizo. Entonces, Sigmund Freud, ya habíamos conversado, ¿verdad? Su línea de tiempo es importante que hoy día vamos a pasar hacia otro lado para poder entender la contribución de la segunda tópica, ya ese es el objetivo de la clase de hoy día, ¿vale? Entonces vamos a repasar sencillamente algunos conceptos. Habíamos conversado de la importancia de reconocer que Freud comienza sus primeros pasos estudiando con gente que estaba interesada en este fenómeno extraño que denominábamos la histeria, ¿sí? Una patología, podríamos denominar, propia de las mujeres en esa época y que se estudiaba en las universidades, especialmente por gente muy conocida como Charcot, ¿vale? Entonces Freud se gana una beca para estudiar en Charpentier, va a Francia y comienza a interesarse por este fenómeno, a estudiar con estas personas y por supuesto después también a él a elaborar, ¿sí? Entonces la histeria era un caso desconcertante en su primera época, ¿verdad? Habíamos conversado también esto. Se creía que los síntomas de la histeria eran bastante diversos. Yo les conversaba la vez anterior de que qué es lo que hoy día entendemos por histeria. Y eso es bastante perspectivas que han incluido que la histeria también podría ser masculina. De hecho hay varios textos, si es que a ustedes les interesara yo se los puedo sugerir, para que entendamos que quizá ahora en la modernidad o los tiempos modernos también podríamos entender ciertos elementos histéricos también en los cuerpos masculinos y en su subjetividad, ¿ya? Pero eso es un debate que está bien álgido en su minuto, ¿vale? Lo que me interesa que distingamos es que la histeria tenía una explicación de origen orgánico, ¿sí? Esa era la explicación que se daba. Se decía de que era una irritación de los órganos sexuales femeninos y a la vez también podía entenderse como una suerte de imaginación acelerada o más profunda de las mujeres, dado que se entendía como una suerte de significación el hecho de desencadenar estos síntomas, ¿sí? Era como que las mujeres teatralizaran su patología y por lo tanto se entendía como una suerte de exageración de diferentes elementos que ya vemos como síntomas, ¿sí? La manera en cómo se trabajaba la histeria para el psicoanálisis, para estas personas pre-psicoanálisis, tenía que ver con el proceso de hipnosis, ¿sí? Es decir, que Charcot hacía un parangón en que el proceso histérico podría ser trabajado a través de la hipnosis, ¿vale? Y eso es lo que él denomina elementos de sugestión, ¿sí? Yo voy a sugestionar, voy a provocar, voy a hacer que se ocasionen estos síntomas histéricos a través de la hipnosis. Hoy día está ampliamente cuestionado, por ejemplo, que si una persona sufre de trastornos postestrés traumático y le dice, yo sufrí un tema de un elemento, o sea, un momento histórico en mi vida bastante traumático y que eso se sabe que desencadena, por supuesto, diferentes manifestaciones de origen psicológico. Hay algunos psicólogos que pierden su licencia cuando intentan hacer sugestión, es decir, que signifique todo ese proceso bajo la supuesta idea de que tuviera un elemento curativo, ¿ya? Y eso es un elemento importante a tomar en consideración por la vertiente ética, ¿sí? Que es una de las cosas que yo quiero también conversar con ustedes. ¿Qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer desde un punto de vista ético, ¿vale?
Entonces, luego avanzamos a Brouwer, estoy avanzando aceleradamente para que refresquemos la memoria. Brouwer es uno de los primeros, como podríamos decir, amigos o partners de Freud, y él comienza a trabajar con esta idea del talking cure, que logra identificar en un caso clínico de Ana O. ¿Sí? La historia del psicoanálisis y la historia de la psicología en general, de hecho, yo no lo voy a arrojar acá, pero lo más probable es que cuando tomen psicoanálisis se van a dar cuenta que Freud comienza a desarrollar sus teorías a través del estudio de sus casos clínicos, ¿ya? Y por lo tanto van a ver el hombre de las ratas, ¿verdad? Van a ver al pequeño Hans, van a ver diferentes casos clínicos que Freud comienza a describir, a analizar, y por lo tanto a través de eso él comienza a desarrollar su teoría. Es una práctica que es importante que quizás ustedes también la practiquen en la medida en que puedan cuando ustedes egresen de la universidad y si es que quieren hacer clínica, ¿ya? ¿Por qué? La fundamentación gira en torno a que el proceso clínico y por lo tanto el proceso terapéutico obedece a una manera especial o de artesanía, porque tenemos dos premisas fundamentales. La primera es de que la persona que es el paciente en este caso tiene una manera distinta, una manera especial de poder desarrollar su proceso psíquico, ¿verdad? Y por lo tanto de cómo va significando, ¿sí? Y además podemos también pensar de que el clínico, es decir, el psicólogo o la psicóloga, también tiene un acercamiento distinto, ¿sí? Entonces esa manera narrativa de analizar, de pensar, de reflexionar, ayuda bastante a poder dilucidar también diferentes elementos de tratamiento, diferentes maneras de reflexionar y cómo la teoría nos puede ayudar, pero a veces, si les va a ocurrir, que la teoría a veces también colapsa, ¿sí? Queda corta. Y eso es importante que uno también pueda ir identificando, ¿vale? Entonces, esa es la herencia de Freud y una de las cosas que yo también quiero transmitirles, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de la hipnosis, Brouwer se da cuenta de que hipnotizando a Ana O, nuevamente porque era la manera en cómo ellos trataban este tipo de cosas, ¿verdad? La inducía a través de un estado de trance con la idea de que si ella rememoraba el proceso traumático o las escenas traumáticas que ella había vivenciado, se daba cuenta de que una vez que lo comentabas, le ponía palabras, ¿sí? Describía lo que ocurría, generaba una merma, una disminución de sus síntomas histéricos, ¿sí? Entonces, eso es lo que ya nosotros denominamos la cura del habla, ¿sí? Y uno de los principios también de la psicología, ¿verdad? Que la posibilidad de significar, ocupando categorías lacanianas, ¿verdad? Favorece la posibilidad de tramitar aquello que necesita ser tramitado, ¿sí? Entonces, el principio del psicoanálisis también gira en torno a aquello, ¿verdad? La posibilidad de conversar, de poner palabras, de hacer metáforas, ¿sí? Lo cual va a ser fundamental también para orientar el tratamiento, ¿sí? Solamente como una digresión al margen, ¿verdad? Una pregunta para poder reflexionar también en torno a esto y la idea del talking cure. ¿Cómo podríamos hacer, según las cosas que ya hemos conversado del psicoanálisis, podríamos hacer psicoanálisis con niños? ¿O con niños? ¿Con infantes? ¿Ustedes creen que sí o que no? Yo creo que no por la necesidad del lenguaje. De ¿Ya? hecho, creo que hay un caso clínico de Freud que habla sobre una niña, creo que era el tío o algo que tenía su miembro en el abdomen y ella no tenía forma como del lenguaje para poder comunicar lo que le pasaba. Entonces, ahí yo creo que no puede haber un psicoanálisis, sino más bien como intentar pensar y analizar a la persona a través de qué es lo que le pasa y los síntomas que tienen. Ajá. O sea, ¿qué podríamos hacer entonces si es que nos enfrentaríamos a una situación parecida? No sé si se podría ocupar el psicoanálisis. Está la duda, ¿no? Claro. ¿Vale? ¿Quién había levantado la mano?
Yo creo que dependería de la edad del niño, ¿De la edad? ¿Ya? porque si es muy chico, no creo que. Pero un niño de 10 años, por ejemplo, yo creo que quizás sí. Vale, entonces habría una duda, ¿sí? En función de lo que hemos conversado. Entonces, ¿ustedes estarían capaces de sostener que el psicoanálisis es solo para adultos o adolescentes? Según las cosas que hemos conversado, no es más que me interesa poder indagar algunas cosas para después conversarlo, ¿vale? ¿Usted? Yo creo que en cierto grado sí se podría aplicar, ¿Ya? porque son niños, no tienen problemas demasiado complejos, así que aunque tengan problemas para comunicar lo que les sucede, el psicólogo igualmente puede deducir lo que realmente quieren decir, ¿Ya? en cierta medida. O sea, habría una capacidad de interpretación de lo que hizo, ¿no? Sí. El psicoanálisis no se puede como limitar a adultos, sino más que nada a personas que puedan comunicarse. Comunicarse, ¿ya? ¿Por qué estoy introduciendo esta variable? Y me interesa especialmente porque una de las características del sistema del psicoanálisis tiene que ver con su capacidad de poder trabajar a través de las palabras, ¿sí? A través del discurso de las personas. Eso es un elemento fundamental, ya definiendo, por ejemplo, lo que ocurre con algunas líneas de la teoría cognitivo-conductual, ¿sí? Donde solo no importaría el comportamiento, ahora también importaría cómo las personas discursean en su amplio sentido. Yo les pregunto con respecto a los niños, y un elemento clave es que el lenguaje no es tan solo aquello que se dice, ¿sí? El lenguaje también es aquello que no se dice, y el lenguaje también se practica, y de hecho los niños lo practican. ¿A través de qué? Lenguaje no verbal. ¿Perdón? Lenguaje no verbal. ¿Ya? Pero, ¿qué hacen los niños? Juegan, ¿o no? ¿Y qué es el juego? Una forma de expresión, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver, de hecho, la línea más lacaniana es de que hay, por ejemplo, salas de juego, ¿sí? De hecho, si ustedes quieren arrendar, cuando quieran hacer clínicos y quieren arrendar algún espacio para atender a sus pacientes, lo más probable es que el centro disponga de salas para adultos y salas para niños, ¿sí? Y las salas para niños, de hecho, si quieren les puedo mostrar fotos más adelante y quizás ustedes lo pueden indagar. Por supuesto que están montadas y adaptadas, por supuesto mesas pequeñitas, todo aquello, para que el terapeuta juegue con los niños, ¿sí? Disponga de espacios para ellos, le dé un contexto, ¿sí? De hecho está unas cajas de arena, hay diferentes tipos de cartas, ¿sí? De hecho hay muchas veces como salas que incluyen espejos, de hecho está la teoría del espejo de Lacan, ¿sí? Y les comento todo aquello porque los niños ocupan metáforas en el juego, en donde alojan diferentes tipos de significados que uno debe también trabajar, ¿sí? Como la de los dibujos. También los dibujos es un elemento, también es como los niños van expresando sus cosas, ¿sí? Entonces les comento esto porque muchas veces está la crítica al sistema psicoanalítico, porque al parecer sería algo como demasiado adultocéntrico, ¿sí? Y yo pienso que es importante también reflexionar en función de cuáles son las premisas del psicoanálisis, y una de ellas es entender el lenguaje en su amplio sentido, ¿ya? Solamente eso para dejarlo al margen y después lo vamos a ir conversando en profundidad, ¿ya? Y la segunda idea, y ahí voy a cerrar con esto, es del psicoanálisis también se le ha criticado, por ejemplo, con un pensador que se llama Antonio Gramsci, que tiene unos cartas, en donde él cuestiona el psicoanálisis porque dice que el psicoanálisis sería solamente para clases altas, ¿sí? ¿Por qué? Porque para las clases bajas, es decir, aquellas clases que quizás no hayan tenido una capacidad de desarrollo educativo, su capacidad de significación sería muy simple, ¿sí? Entonces imagínense, si ustedes por ejemplo están conversando con alguien y su capacidad de elaboración no está tan desarrollada, entre comillas, quizás no podríamos psicoanalizar. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? No. ¿Que no se podría? No, o sea, que sí se podría. ¿Y pues cómo se podría hacer? O sea, que yo creo que sea clase alta no quiere decir que no tenga. No, pero estoy diciendo que para la clase baja no se podría. O sea, por eso que sea clase baja no quiere decir que no tenga capacidad de comunicarse y hacer psicoanálisis en esa persona. ¿Ya? ¿Y cómo se podría hacer entonces? Igual que como se hace con la clase alta, ¿no? ¿Ya? Pero si es que es un lenguaje limitado, la capacidad de metaforizar es baja.
con lenguaje no verbal. Como ¿Ya? estaban hablando, algún método como el que se aplicaría con los niños. O sea, infantilizaría a un paciente de clase baja. No, no es tranquilizarlo, sino que usar, no decir, no le voy a decir, mira, este método lo usamos con los niños, pero sí quizás usar como otros métodos donde no sea necesario lo verbal. Ajá. Ok, usando lo verbal, pero tratando de entenderlo. Si tampoco no creo que. No sé, para hablar nada. Sí, Claro. supongo que esa persona empieza a clase baja de trabajador, supongo. Igual Claro. se comunica con la gente. Sin duda. Entonces son preguntas que yo empiezo a instalar para que reflexionemos, que después voy a volver para el sistema, ¿ya? Pero para que lo reflexionemos, pensemos, ¿ya? De hecho, claramente toda esta gente, los pacientes de Freud y las pacientes de Brouwer también eran personas que podían acudir a él, ¿sí? Personas que tenían el tiempo y los recursos de clase alta, de hecho ahí ven a Ana O, ¿verdad? Para ser psicoanalizadas, ¿sí? Igual que bueno. Entonces, para que lo reflexionemos, ¿vale? Eso es importante siempre. Entonces, vamos a avanzar un poquito más rápido, ¿ya? Porque quiero llegar a lo que les quiero presentar hoy día, ¿ya? Entonces, hay varias ideas que estaban detrás de lo que Freud poco a poco empieza a plasmar en sus obras más tempranas, por supuesto, esta era en 1895, ¿sí? Y decía que los histéricos padecen principalmente de reminiscencias, ¿sí? De que hay algo que ocurrió en su historia que es representado a través de sus síntomas, ¿vale? Entonces sufren a raíz de recuerdos desagradables y penosos de naturaleza traumática, ya, Freud, junto con Brouwer, ¿sí? Entonces, los recuerdos traumáticos son patógenos, actúan como patógenos y son generadores de enfermedad, ¿sí? Siempre no olviden de que el principio del psicoanálisis tiene que ver con la manifestación de síntomas, ¿sí? De hecho, Zizek tiene un libro que se llama Goza sus síntomas, ¿sí? Y el síntoma es la expresión de algo, ¿sí? De hecho, hay un amplio debate en si uno tiene que trabajar con el síntoma o intentar ir a las causas del síntoma, ¿sí? Una crítica, por ejemplo, que se le podría hacer a la teoría cognitivo-conductual, donde el comportamiento ese es el que trabaja, y un psicoanalista podría decir, pero usted está trabajando con la manifestación del síntoma, pero no con la causa del síntoma, ¿sí? Para que ya pongamos en conversación las corrientes que hemos visto, ¿sí? Y el efecto, el afecto sofocado, ya está hablando en primera instancia Freud de lo que más adelante llamará represión o censura, sofocado, ¿sí? Por un estímulo inconsciente se manifiestan los síntomas físicos del este, ¿sí? Y la idea básica, porque Freud buscaba no tan solo explicar lo que ocurría junto con Brouwer, sino poder establecer un tratamiento terapéutico, es decir, que desaparezca la histeria, en definitiva, o algunos síntomas. Y lo que irá es de que los síntomas desaparecen con la abreacción, ¿sí? Ese era el concepto que ocupaban en ese minuto, y que sería el proceso de liberar una emoción reprimida ligada a un suceso olvidado, ¿sí? Eso sería como lo terapéutico, lo catártico, ¿vale? Entonces el desafío de la terapia catártica consiste en lograr que el paciente reviva la experiencia traumática original que provoca el síntoma, pero ahora no como una manera violenta de decirle cuénteme todo lo que le ocurrió, sino que fuera poco a poco, ¿sí? Guiado, acompañado, para que ese proceso pueda ser decantado acorde a los tiempos del paciente, ¿sí? No de una manera acelerada, exigiendo, imponiendo, ¿sí? Entonces Freud luego critica, por supuesto, a Brouwer y habla de la teoría de la seducción infantil, que es uno de los elementos que vamos a conversar hoy día, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Freud en su minuto, criticando a Brouwer, verdad? Es que las defensas no serían una consecuencia de ciertos problemas del sistema nervioso central, sino que serían causadas, ya está hablando de defensas, mecanismos de defensa, que son causadas para tolerar o hacer frente a un recuerdo insoportable que estaría alojado en la inconsciencia, ¿sí? Entonces, lo que dirá Freud es que hay escenas antes de la pubertad, cuando un niño o una niña
por ejemplo, la relación que tienen con sus padres, sus madres, ¿verdad? Que genera un elemento traumático y que eso es guardado en el inconsciente y que luego, más adelante, en la pubertad, generan escenas parecidas que activan ese recuerdo y establece la represión como primera escena y en consecuencia establecen los síntomas, desarrollan sus síntomas. ¿Sí? ¿Se entiende ese mecanismo originario que establecía Freud? ¿Alguien tiene alguna duda con esto que estamos repasando? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda, por favor? Lo vamos comentando para apuntalar los temas, ¿vale? Entonces Freud, nuevamente criticando el proceso con el cual se trabajaba antiguamente, que era la hipnosis y la sugestión, dice de que podríamos trabajar lo que él denomina la asociación libre. ¿Por qué? Porque nuevamente, Freud cuestionaba la relación médico-paciente. Él consideraba que esta relación médico-paciente era demasiado activa, incisiva, generaba incluso perjuicios para las personas. Y se da cuenta de que si el problema de los pacientes tenía que ver con sus recuerdos, el trabajo era de ellos, no del terapeuta en definitiva. Entonces el terapeuta en este caso tenía que poder ayudar a las personas que esto pudiera ser tramitado, ¿sí? Entonces Freud dice de que hay que reemplazar la hipnosis a través de la asociación libre, ¿sí? Dice, el sujeto no se esconde tras la resistencia, el sujeto es una manera de resistir, ¿sí? Distintas ideas, ¿verdad? No es como que el sujeto, como que habría un sujeto normal, que uno responde, ¿verdad? Sino que es una manera de resistir a este mundo adverso, ¿sí? Esa parte no entiendo mucho. El sujeto se controla la manera. El sujeto es una manera de resistir. Es como un mecanismo de defensa, ¿no? Exacto. La idea es un mecanismo de defensa, ¿sí? La idea básica de esto es que, de que lo que somos nosotros actualmente como seres humanos, ¿verdad? No estuviera como un ser que es originario suyo, ¿sí? Sino que como el mundo genera tantos elementos traumáticos para todos, ¿verdad? Desde el punto de vista del desarrollo normal, nosotros nos vamos resistiendo a cosas, ¿sí? Entonces por eso dice que pensemos como que los sujetos para Freud originariamente eran como sujetos que estaban en una constante manera de poder desarrollar mecanismos de resistencia para sobrellevar la situación, ¿sí? Y de hecho una pregunta interesante es, después de hecho desarrollar un texto que se llamará la psicología de la vida cotidiana, algo así creo que se llama, no recuerdo el nombre preciso, en donde Freud dice, o sea, uno de los cuestionamientos que tenía Freud era, usted solamente trabaja con sujetos como radicales, ¿verdad? Gente que sufre bastante elementos día por año más trastornos mentales. Pero se podría hacerse un análisis para gente que no sufre tales tipos de manifestaciones, ¿sí? Y Freud dirá que sí. Dirá que sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la idea del análisis es que todos nos podemos psicoanalizar, todos tenemos mecanismos de resistencia. Siempre podemos intentar aliviar nuestro sufrimiento, ¿sí? Entonces, esa es la idea básica. Y, por lo tanto, esta técnica revolucionaria de la asociación libre es algo que luego desencadena o decanta en lo que después llamamos el diván, ¿sí? Que originariamente Freud lo hacía poniendo su mano en la frente de las pacientes, ¿sí? Después tiene paciente hombre, ¿vale? Pero acá estaba trabajando con histéricos, ¿sí? Entonces, Freud en 1896 por primera vez habla de lo que él titula el psicoanálisis. Y esto es como el resumen, pero el resumen máximo de lo que ustedes, pienso yo, pueden definir por psicoanálisis, ¿ya? ¿Y cuál es la meta del psicoanálisis? De hecho, hoy día tiene diferentes maneras distintas de decirse. Ya les contaba que Constanza Michelson escribió un libro que se llama Hacer la noche. Se lo recomiendo mucho, es muy interesante. Y vuelve a esta idea, ¿sí? Y dice, el objetivo del psicoanálisis es modesto. 2 puntos. Es convertir un padecimiento neurótico en un infortunio común. ¿Qué es lo que quiere transmitir esa idea? ¿Qué es lo que busca transmitir acá con esto?
un trauma, ¿Ya? se termina pasando a ser como algo común que sucedió ¿Ya? para el paciente. Claro, Algo cotidiano. algo cotidiano. ¿Ya? Sería como, por eso sería como bajarle el perfil del trauma como a algo que a todos les puede pasar. ¿Ya? ¿Cómo normalizarlo? Como, no, sí. ¿Ya? Como bajarle el perfil, como para no decirle como tú estás sufriendo un trauma, no, tú estás sufriendo un problema que es común, que puede ser que a todo el mundo le pueda pasar. Lo mismo que Un infortunio, ¿vale? Esto como de hacerlo llevadero, como de aprender a cargar, tener el trauma, pero aprender a cargarlo de manera como sabiendo que está presente, pero ya no es una molestia. Vale, sabiendo que está como poder tramitarlo, cargarlo siempre, ¿no? O sea, sabiendo que pasó, ¿cachai? Pero ya no te duele como antes. Ya. Claro. Como se dijo lo mismo, tratar de convertir un dolor fuerte en algo más que ya no duela, que pueda mejorar. Se pueda vivir con eso, ¿ya? Bien, entonces la idea, como ustedes intentan desarrollar, y yo comparto algunas impresiones, ¿verdad? Tiene que ver con darle una categoría. Yo quizás no hablaría de normalización, es una categoría desde el punto de vista de quitarle esa carga, ¿verdad? Esa carga de padecimiento a un evento o a una situación de vida, ¿sí? E integrarla, incorporarla, ¿sí? Y en consecuencia poder establecer quizás una integración de eso, ¿sí? En poder comentarlo desde un punto de vista más descargado de connotaciones, ¿sí? Ahora, no es, de hecho una de las ideas de Freud y psicoanálisis no es que uno tenga como que resolver el conflicto. Eso es lo que yo quiero transmitir. El conflicto siempre va a estar, ¿sí? Es sustantivo de las premisas del psicoanálisis. Ese conflicto tendrá diferentes consecuencias, tendrá diferentes radiantes, ¿sí? Pero es la posibilidad de tolerar ese conflicto, ¿sí? Y de poder tramitarlo y significarlo, ¿sí? Pero es lo que se hace hasta ahora en terapia. Una de las metas es eso, sí. Es una de las metas, pero depende, por supuesto. ¿Bien? Entonces, nuevamente estamos diciendo de que hay un paso de un sujeto pasivo, como víctima de una herencia, hacia el paso a un sujeto activo, que va a tener protagonismo en la terapia. ¿Bien? Y Freud hablará de que hay procesos inconscientes, ¿ya? Es una idea que él va a seguir desarrollando más a largo plazo, ¿vale? Entonces dice que hay una incompatibilidad en los pensamientos conscientes e inconscientes, ya que este último se resiste. ¿Y por qué se resiste? ¿Sí? Se resiste porque habría algo que no es permitido, su manifestación. Pero no es que no se manifieste, sino que busca las maneras de hacerse oír, ¿sí? De poder expresarse, ¿sí? Entonces el inconsciente es como un supuesto que explica las manifestaciones clínicas y psíquicas. Ese es el supuesto básico. ¿Bien? ¿Y cuáles son las formaciones del inconsciente según Freud? Los lapsus, los olvidos, los actos fallidos, ¿sí? Los chistes, los sueños. Que los sueños será un elemento importante con el que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, habíamos comentado de que el sueño sería como una suerte de representación inconsciente no susceptible a la conciencia liberada a través de su efecto que está ligado a una representación inocua, algo que yo puedo observar, ¿sí? Y distinguirá Freud en su tomo 5 entre el contenido latente, es decir, el pensamiento del sueño, la representación, y el contenido manifiesto, el relato, de cómo yo cuento, ¿sí? Entonces, lo principal es de que Freud comenzará a señalar de que el trabajo del sueño, como manifestación del inconsciente, como puedo acceder a él, obedecerá a dos principios que se desarrollan, que sería la censura
es decir, aquello que no se puede decir, pero que sí se está diciendo. Y el miramiento o el cuidado de la figurabilidad, es algo en sentido figurado, ¿sí? No en su sentido literal, ¿sí? Sino en un sentido figurado. Habitualmente la gente ocupa muy mal esta palabra de literal, ¿sí? Literal me estoy muriendo. No existe eso. Figurativamente usted se está muriendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, se estaría muriendo en realidad, ¿ya? Entonces la figuralidad tiene que ver con una suerte de no es un sentido que se está en la realidad, sino que es una representación de algo, ¿sí? Y la operadora, o sea, las operaciones formadoras, dirá Freud, incluso llamará a los artesanos de la construcción del sueño, son el desplazamiento y la condensación, ¿sí? El desplazamiento es como algo, me refiero por ejemplo a una característica que está alojada en otra cosa, se desplaza, ¿sí? Y a la vez hay un proceso de condensamiento o sobredeterminación de algo, ¿sí? Como les comentaba, el ejemplo que da Freud es personas que, o sea, yo veo una persona pero que tiene la cara de otra, o sea, físicamente es la misma, por ejemplo que es Manuel, pero tiene el rostro de verdad de Lucas, ¿sí? Como que está sobredeterminado, está condensado, ¿sí? Y ese paso de la transformación del contenido latente al contenido manifiesto será clave para Freud para explicar la primera tónica, ¿sí? Entonces, los tres momentos de producción del sueño dirá que son los restos diurnos del preconsciente que se trasladan al inconsciente, ¿sí? El trabajo del sueño es lo inconsciente, lo que se está tramitando, y la censura, o el proceso de regresión en definitiva, del material elaborado por la percepción, o lo que yo estoy observando, ¿ya? Entonces habíamos llegado a esto, y aquí habíamos cerrado la clase, ¿cierto? Habíamos comentado que la primera tópica de Freud siempre ha sido, y yo creo que queda bastante ejemplificada o clarificada a través de la metáfora del iceberg, ¿sí? Entonces el aparato psíquico, que eso es una idea tópica, de cómo funciona nuestro aparato psíquico, tiene que ver con esto, en donde habría lo inconsciente, que está fuera de lo visual, que está escondido en las profundidades, ¿verdad? Estaría el preconsciente que está en la superficie. Pensemos el preconsciente como a la aduana, que permite que algo pase, ¿sí? Que algo ocurra, de donde operan estos mecanismos que hemos comentado, y lo que estaría ampliamente visualizado, más allá de la superficie, en la realidad, es lo consciente, ¿sí? Entonces, esta es la manera en cómo podríamos explicar la forma en cómo Freud empieza ya a establecer las definiciones de lo que sería su manera de ver el aparato psíquico o nuestra mente en definitiva, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Entonces, el objetivo de la clase hoy día es que vayamos de la primera tópica a la segunda tópica. Entonces, Freud en 1917 y 1917 al revés. 1916 a 1917. Nos queda para atrás, Freud. Nos queda rompido, haya roto, ¿verdad?, la temporalidad. Es que hay que entender a Freud como una persona que buscaba hacer ciencia. De hecho, siempre fue la retención de Freud, y por eso escribe sus obras, ¿verdad? Y poder convencer a que él tiene un método científico para poder tratar los elementos de la mente, ¿sí? Y genera diferentes espacios de lo que él denomina, por ejemplo, la metapsicología, ¿ya? Y para distinguirlos de la psicología clásica en ese minuto, ¿ya? Y él establece tres maneras principales de poder entender los fenómenos psíquicos, ¿sí? Hay una manera que tiene que ver con el dinamismo del proceso psíquico. Hay otra que tiene que ver con el proceso topográfico del proceso psíquico. Y hay otra que tiene que ver con el momento económico, ¿sí?
Y el momento económico tiene que ver con que ocurre un nivel de distribución de energía que él luego llamará pulsión. ¿Sí? Yo les contaba de que Freud, desde el punto de vista de la neurología, estaba muy asociado a su manera de pensar como un paradigma a través de los elementos fisiológicos, ¿sí?, del cuerpo. ¿Sí? Entonces, por eso, él siempre habla de energía. Hay una energía que está condensada y debe ser tramitada, ¿sí?, una distribución. Por eso habla de este elemento económico. Y, en consecuencia, habla de descarga. ¿Sí? Como que algo que ingresa a nosotros, es procesado, y debe ser descargado. Por eso hablamos de síntoma. Algo que se está tramitando, se está descargando. ¿Sí? De hecho, los clínicos más orientados en la perspectiva freudiana siempre te están preguntando eso. ¿Cuál es el síntoma y qué es lo que se está descargando? ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? El elemento dinámico tiene que ver con la aparición y desarrollo de esos fenómenos. ¿Sí? Entonces hay un dinamismo de distribución de esa energía que está siendo tramitada. ¿Sí? Y podríamos decir de que, por ejemplo, hay muchos aspectos de nuestro cuerpo orgánico que trabajan con esta idea del equilibrio, ¿sí?, de la homeostasis, el pH, ¿sí?, y siempre está constante. Y cuando ocurre algo, se desequilibra y el cuerpo hace esfuerzos para compensar ese equilibrio. Y eso es una metáfora de cómo podemos entender nuestros elementos, no sé si llamarlo traumático, pero que sí afectan a nuestra psique, que están cargados en significaciones. Entonces, volvamos a esta idea de que la energía tiene que ser tramitada, ¿sí? Y lo topográfico, cuando les pregunten en su ramo de psicoanálisis, tiene que ver con la organización de esta psique y los lugares por los cuales es tramitado esta energía, que luego Freud llamará pulsión. ¿Sí? ¿Se entiende cómo está pensando Freud? ¿Se logra transmitir? ¿Sí? Entonces hay elementos energéticos, ¿sí?, no en el sentido esotérico, sino en el sentido práctico de cómo funciona el aparato psíquico. ¿Sí? Entonces, habiendo reconocido algunas cosas de Freud en el temprano Freud, podríamos decir, el Freud joven, ¿cuáles son las propiedades del inconsciente? Si usted le tiene que definir cuáles son las características del inconsciente, ¿qué diría? ¿Qué es el principal objeto del psicoanálisis? Si eliminamos el inconsciente no habría psicoanálisis. Entonces, ¿cuáles son las propiedades o las características del inconsciente? ¿Cuáles serían? De una forma u otra trata de manifestarse. ¿Ya? Se manifiesta. ¿Sí? Súper bien. ¿Pero qué sería? ¿Cuál es su definición? Entre comillas, la defensa de la psique. La defensa de la psique. ¿Ya? No es tan preciso porque sería como el preconsciente donde operan los mecanismos. ¿Ya? ¿Qué sería lo inconsciente? Quizás sería como un poco la naturaleza de la mente de la persona. ¿La naturaleza? ¿Ya? ¿En qué sentido naturaleza? Lo que no se piensa ahora se hace. Lo que no se piensa. ¿Ya? Como lo que es no. Vale. Donde no controlamos ni ponemos barreras ni como que no lo transformamos en algo más simple, sino que es como puro y natural. Algo puro, como los impulsos. ¿Sí? Ya. Súper bien, entonces, ¿alguna idea? Una de las primeras características que da Freud
y de hecho después más adelante les voy a hablar de estos principios, es de que no hay un principio de negación. ¿Sí? Es como que A y no A están juntos. ¿Cierto? Pensemos de que, por ejemplo, una mesa y no una mesa son lo mismo en el inconsciente. ¿Sí? Y nuestra capacidad de diferenciarlo ocurre luego, en nuestra conciencia. ¿Sí? Entonces, es una idea filosófica también. Que por eso es todo y a la vez nada. ¿Sí? Porque ocurren operaciones que luego van significando. ¿Sí? Entonces, no hay un principio de negación. Esa es la idea. ¿Sí? Como podría decirse, por ejemplo, que no tiene un tiempo definido, De hecho, es atemporal, sin duda. porque yo tengo, por ejemplo, traumas desde chica, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, que los arrastro hasta la adultez y por eso en realidad lo decía, no sé si para... Sí, o sea, pienso yo que tiene que ver más bien con esta idea de que la temporalidad sería un elemento consciente, es decir, de historizar las cosas, ¿sí? Porque de hecho en el principio del sueño ocurre justamente eso. Uno de los principios del sueño sería que hay ese temporal, que no hay una mirada longitudinal, sino que está todo condensado en un mismo tiempo. ¿Sí? O sea, el inconsciente sería algo como que no está construido, como uno lo entiende en el consciente. Claro, hay una construcción de ahí, pero no sabemos tampoco. Todo lo que nosotros conocemos en el consciente o lo que procesamos, el inconsciente lo puede ocupar como de manera como figurativa, como explicada de la mesa encima de otra mesa, que para nosotros no nos haría sentido. Sí, de hecho habría un debate interesante. Yo pensaría que lo inconsciente tendría que ver más con lo literal y lo consciente sería lo figurativo. ¿Ya? Pero hubo un debate. Yo creo que ahí si hablamos con cualquiera que haga clase de esto, lo podríamos discutir ampliamente. Pero estamos intentando de pensarlo nomás, ¿ya? Y una de ellas tiene que ver con el principio de negación, ¿sí? Otra idea de pensar el inconsciente tendría como que la energía está libre, ¿sí? No se establece un lugar o un momento en donde esa energía se ubica, se aloja, ¿sí? Y de hecho, por consecuencia, podríamos pensar el inconsciente como pura energía, ¿sí? Que es contenida en el consciente, ¿sí? Pero es pura energía. Además, la idea de Freud, ¿verdad?, del sueño, podríamos decir que rige la condensación y el desplazamiento, ¿sí? Por eso hablamos sobre determinación de las cosas. Que un significado con el significante, dirá Lacan, pueden ser distintos, ¿sí? Y una cosa puede estar repleta de significados. ¿Sí? ¿Profe? ¿A qué se refiere con energía? Energía, pensémoslo como esta necesidad de conducir, o como el elemento energético tiene que ver con una capacidad de poder desarrollar como cosas, ¿sí? Por eso después Freud habla de pulsión. ¿Un deseo? Porque, claro, un deseo es un concepto de cómo lo podríamos entender. Yo no me quiero meter en esa discusión porque hay toda una elaboración del deseo, pero tiene que ver también con ello, ¿cierto? Como que algo que nos moviliza, ¿sí? Porque la muerte, filosóficamente, podríamos decir que no hay energía, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa es poder intentar definir esta cuestión, ¿ya? Exacto, no existiría límite temporal, como comentábamos, ¿verdad? Porque la temporalidad sería un elemento del consciente, ¿sí? Y Freud dirá, en sus primeros momentos, que se organiza según el principio del placer y no de realidad, ¿sí? En la búsqueda de placer. Y claro, ahí estaba, como comentaba el compañero, la idea del deseo, ¿sí? Y yo no quiero definirlo, hay cosas que yo voy a pasar por alto porque da para una clase completa, ¿ya? Entonces, lo que organiza, si es que se puede organizar algo del inconsciente, tiene que ver con esta búsqueda constante del placer, ¿sí? Entonces Freud, en esta idea de
de decir que el psicoanálisis no es para solamente gente enferma, en el amplio sentido, sino también para gente normal. ¿Sí? Entonces Freud dirá, no le interesa la mente enferma. Dice, la neurosis son meras anormalidades enfermizas. O sea, no son meras anormalidades, sino uno de los modos del funcionamiento humano, que se pone en valor. Pero todos tenemos elementos de represión, y esos mecanismos siempre están presentes. ¿Sí? Entonces esta idea de que los psicoanalistas como que son personas bizarras, ¿verdad? Que buscan indagar en lo más profundo de la mente, ¿verdad? De las personas y todo aquello, es más bien una caricatura de lo que en realidad nunca alguien podría sostener, ¿verdad? No es que la mente humana está llena de monstruos, ¿verdad? O de fantasmas, ¿sí? Sino que es sencillamente una manera en cómo se va tramitando todo ese proceso, ¿sí? Un niño dependiendo de la edad puede tener mecanismos de defensa, ¿cierto? Sin duda. Sin duda. Porque cuando los niños son más chicos, es muy probable que no tenga mecanismos de defensa o varios mecanismos de defensa. Se está desarrollando eso. ¿Sí? Se supone que el mecanismo de defensa sería el olvido en el caso de los niños, ¿no? Claro. Pero además es porque hay muchas cosas como Más su aparato conocido psíquico como no se está represión. formando. Perdón, sí, que hay muchas cosas que su aparato físico no se está formando todavía. Y quizás en ese minuto no son vistos como traumáticos. Pero la remuneración luego de eso, no nada más adelante, sí lo activará. ¿Sí? Que más que olvido es represión. Pero la represión es algo mucho más elaborado. Viene después. ¿Sí? Y eso es lo que también quiero conversar con ustedes más adelante. Entonces, es importante distinguir conceptos, ¿ya? Porque Freud también va cambiando. Y lo represivo sería algo más elaborado. Ya estoy anunciando qué es, pero más adelante lo voy a desarrollar más en profundidad, ¿vale? Entonces, ¿qué organiza el funcionamiento psíquico? Ya lo dije, o sea, no claramente, pero quiero que lo reflexionemos. Si el inconsciente y el consciente son dos caras de la misma moneda, ¿cuáles serían los principios? ¿Qué opinan? El consciente le da prioridad a la razón y el inconsciente al deseo. Ya. Vale al deseo, ¿sí? O al placer, ¿sí? Entonces, Freud comienza a hablar en sus primeros textos del principio del placer, ¿sí? Exacto. Y luego el principio de realidad. ¿Ya? Entonces serían dos caras de la misma moneda, en donde el principio del placer podríamos entenderlo como evitar el displacer, ¿sí? De hecho, un conductista estaría de acuerdo con esto, ¿cierto? Y a la vez generar placer a través de lo que él llama la descarga, nuevamente que da de energético, ¿sí? Y el principio del placer, o sea, el principio de la realidad, como ya mencionaba, también se satisface, dirá Freud. Pero se satisface a través de rodeos, a través de procesos más largos, ¿sí? Porque está al servicio del mundo exterior. Más adelante, por ahí hablará de que hay una idea de sublimación de las cosas, ¿sí? De hecho, el arte sería una manera de sublimar, de descargar, pero de una forma elaborada mi deseo, ¿sí? Pero está alojado de la realidad, desde el contexto, ¿sí? Le hace, de hecho, ya uno empieza como a asimilar o a asociar conceptos como lo que Lacan más adelante dirá lo real, lo imaginario, ¿sí? De hecho, Lacan también tiene sus propios, ¿vale? Entonces están estas dos ideas. ¿Qué organiza el funcionamiento psíquico? El principio del placer y el principio de la realidad, originariamente en Freud. Y Freud, en 1903, escribió un texto ampliamente leído que se llama Los tres ensayos de la teoría sexual. ¿Sí? ¿Usted tiene la palabra? Sí, el principio de la realidad no lo caché. El principio de la realidad pensémoslo como una manera de descarga, pero a largo plazo, que se da a través de rodeos, ¿sí? A través de hacerlo, pero no hacerlo, ¿sí? Me refiero como que la descarga en el placer es muy efectiva, ¿sí? Mientras que en el proceso del principio del placer, su elemento energético se da a través de elementos conscientes. Por eso les daba la idea de la sublimación de Freud.
Por eso son procesos largos. Por eso son procesos largos, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entiende como el elemento contextual de la realidad. ¿Sí? Porque hay cosas que sencillamente no se pueden hacer. Entonces, en 1903, Freud habla de este texto, se escribe este texto, perdón, y dice: la historia sexual del individuo comienza con su nacimiento. ¿Y por qué le interesaba esta cuestión de la historia sexual? Porque bajo su paradigma, lo que él intentaba explicar era de que había principios placenteros o del placer que ayudaban a explicar a los seres humanos. ¿Sí? Y siempre está esta idea de que Freud era como una persona media como media perversa, así como siempre está esa idea como relacionista, ¿sí? En realidad como que lo intentaba teorizar desde el punto de vista de que la historia sexual era algo relevante. ¿Por qué? Porque estaba oculto. ¿Sí? Porque algo que no se decía, ¿verdad? Uno de los móviles de los seres humanos tendría que ver con esto. Y hablará de tres fases, de tres grandes fases del desarrollo de la historia sexual que se da en la infancia, ¿verdad? A la hora que hay primero una etapa oral, luego una etapa anal, luego una etapa fálica. ¿Sí? Tres grandes etapas para explicar la historia sexual y que luego eso tendrá consecuencias en la vida de las personas. La etapa oral. Freud pensaba de que la etapa oral era una manera de cómo entender a los seres humanos desde el inicio, desde que nacen. Y la característica del nacimiento de un niño, no cuando está la mamá embarazada, ¿verdad? Y está el feto al interior, sino cuando sale al mundo, es que el bebé es uno con su madre. ¿Sí? Uno, está fundido. ¿Cierto? Y lo terrible, lo que dirá Freud, es cuando ocurre esta separación de este bebé con su madre y en definitiva con el mundo. ¿Sí? Piensen que filosóficamente hay toda una idea en cómo el ser humano es arrojado al mundo. ¿Sí? Cómo nosotros como sujetos que generamos nuestra propia identidad lo hacemos a través de la separación de uno con el otro. ¿Sí? De hecho, acá Freud ya está enunciando esta necesidad de pensar al sujeto humano desde el punto de vista de la relación social, en su manera más primitiva, más básica. ¿Sí? Como lo hace un bebé cuando se amamanta, ¿verdad? Con su mamá. ¿Sí? Entonces dice que el bebé, el mundo del bebé, su mundo, ¿verdad?, está unido al mundo exterior desde lo que él llamaba un proceso como simbiótico, desde el amamantamiento. Y dirá de que el bebé, como está vinculado estrechamente a este proceso de amamantamiento con su madre, ¿verdad?, en donde recibe alimento, recibe calor, ¿verdad?, recibe cariño, en general, ¿verdad?, como esta idea idealizada del proceso de amamantamiento, ¿verdad? Es que, ¿qué pasa cuando este bebé es alejado o pierde este objeto deseado, ¿verdad?, que sería aquel que le provee todas estas características positivas? De hecho, más adelante una teórica, creo que es Naomi Klein, que habla del pecho bueno o pecho malo. ¿Sí? Desde el punto de vista de cómo desarrollar o entender el proceso psíquico desde la primera infancia. ¿Sí? Entonces esto es lo que viene en la etapa oral, Freud. ¿Sí? Y ya está hablando de un objeto deseado, de algo que como que produce como una suerte como de enamoramiento, ¿verdad? Algo que deseamos porque nos da todo y nos satisface. ¿Sí? Entonces, en la etapa oral, Freud siempre echa mano a explicaciones desde la mitología. ¿Sí? Siempre Freud hace gala como de su amplia cultura. ¿Sí? Y dirá que esta idea es equivalente
en cómo los seres humanos son expulsados del paraíso. ¿Sí? De hecho, está toda una idea de cómo mitológicamente, ¿verdad? O la historia antigua, ¿verdad? Los seres humanos estaban en un momento paradisíaco y que luego ocurre, ¿verdad?, la expulsión de ellos al mundo. ¿Sí? Y tiene toda una connotación traumática, entre comillas. ¿Sí? Porque hay un rechazo, un alejamiento de este objeto deseado. ¿Sí? Eso sería la etapa oral, ¿vale? Y luego está también la fase anal, que son fases porque están concatenadas, ¿verdad?, una con la otra. Y que habitualmente está asociada con la función creativa del niño. ¿Sí? O aprende a controlar más adelante, o voluntariamente, ¿verdad?, su esfínter, ¿sí?, de poder retener o expulsar. ¿Sí? Y eso está asociado, desde el punto de vista psicoanalítico, originalmente en Freud, ¿verdad?, como esta instancia del mito de Prometeo, ¿sí?, que en Prometeo la historia cuenta, ¿verdad?, que Prometeo crea a los seres humanos, ¿verdad?, a través del barro, ¿sí?, y que luego le entrega el fuego, ¿verdad?, para que se desarrolle, ¿sí?, y posteriormente sufre el castigo de Dios. ¿Sí? Entonces, de esta fase, la idea es que desde el punto de vista fisiológico, ¿verdad?, habíamos hablado del amamantamiento de los niños, ¿verdad?, ahora hablamos de su otra necesidad, ¿verdad?, desde el punto de vista de expulsar o, ¿verdad?, o retener el esfínter, ¿verdad?, como una instancia fundamental en el desarrollo, ¿verdad?, de la sexualidad, desde la manera en cómo se va relacionando con el mundo. ¿Sí? Y esta idea, por eso comentábamos que está asociada con una instancia de creación. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿El esfínter se refiere a como defecar, orinar y esas cosas? Defecar, precisamente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y eso es una parte importante del desarrollo de la historia sexual? Y luego está la etapa fálica, ¿sí?, que es el descubrimiento de la masturbación y la estimulación genital. ¿Sí? Y dice que esta etapa está marcada fuertemente por la angustia, por la curiosidad, ¿sí?, por la confusión. ¿Sí? Pensemos que la historia de la sexualidad es la manera en cómo se produce, en cierta manera, la historia del proceso de individuo de los seres humanos. ¿Sí? Pensémoslas como equivalentes. Y en esta etapa fálica, donde existe, ¿verdad?, y especialmente Freud, ¿verdad?, lo habla especialmente con los niños, ¿sí?, descubren la satisfacción de sus genitales, ¿verdad?, a través de la masturbación y la estimulación genital. ¿Sí? Pero la idea que nos interesa es poder transmitir que esto estaría marcado fuertemente como un proceso angustiante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay sanciones también a la práctica de aquello. ¿Sí? Y aquí Freud instala, ¿verdad?, una de las cosas que lo hace más conocido, está más asociado, que es el complejo de Edipo. ¿Sí? Y aquí comienza la configuración del complejo de Edipo, en donde había, ¿verdad?, una suerte de identificación amorosa con la madre, ¿sí?, y una rivalidad con el padre. ¿Sí? Ahora, me encantaría hablarle más detalle de esto, pero lo voy a pasar por alto. ¿Sí? No, pero conversémoslo, si tienen alguna duda ahí. Dice rivalidad contra el padre y amor contra la madre. Pero eso depende si es niña o niño, ¿o no? Porque es que hay equivalente supuestamente Freud, pero después son procesos distintos. ¿Sí? Pero hay toda una discusión en eso. ¿Sí? Después le ven complejo de Edipo. Claro, lo ocupa como equivalente Freud. ¿Sí? Pero igual es distinto. De hecho, hay toda una teoría de lo femenino para Freud. Hay un texto que se publicó hace poco que se llama Femenino Freudiano. Se lo recomiendo harto, una argentina que habla sobre cómo Freud, ¿verdad?, elude, ¿verdad?, diferentes discusiones y cómo podría también pensar en una existencia de feminismo. ¿Ya? Feminismo freudiano, si es que a qué le interesa. ¿Ya? Pero voy a pasar por alto esto, ¿ya? Porque nuevamente
Tendría que hablar toda una clase de esto, ¿ya? Pero pensemos sencillamente en esta idea básica del complejo de Edipo como la identificación del niño con el padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su objeto deseado sería la madre, pero a la vez produce cierta rivalidad, ¿sí? Entonces, la resolución de este complejo daría mucho, daría cuenta de todo el elemento, de todo como las consecuencias en el futuro que podrían tener los niños, ¿verdad?, en su relación, más futuras, ¿sí? Se entiende que Freud intenta explicar entonces la configuración de la psique humana a través de los elementos más básicos, ¿sí? Por eso es un buen observador, ¿ya? Entonces, en base a todas estas cosas, Freud empieza a hablar de que existe una pulsión, y le llama pulsión sexual. ¿Sí? Entonces, una cita de Freud dice que la experiencia recogida con los casos considerados anormales se refiere como a situaciones como de gente que tiene como ciertas características, ¿verdad?, de anormalidad en sus minutos, nos enseña que entre la pulsión sexual, es decir, la descarga que está pulsionada, por eso la idea de pulsión es como que empuja algo, ¿sí?, y el objeto sexual, no hay sino soldadura, dirá Freud, y corríamos el riesgo de no ver a causa de la regular correspondencia del cuadro normal, ¿sí?, donde la pulsión parece traer consigo el objeto. ¿Qué es lo que está diferenciando Freud con pulsión y objeto? ¿Alguien se imagina? La pulsión es el deseo y el objeto del deseo se centra. Se aloja, ¿sí? Se aloja. Busca la descarga, ¿sí? Entonces, en la idea de los bebés que se están adaptando, su pulsión está obviamente en satisfacer su principio de conservación a través de la alimentación, ¿sí?, y el objeto sería el pecho de la madre, ¿sí?, sería su objeto, y dirá de que está como soldado, está fundido, pero más adelante en el proceso de desarrollo la pulsión comienza a alojarse en otros objetos, ¿sí?, y por eso ahí estaría como la manera en cómo entendemos las perversiones, ¿sí?, o cómo nuestro deseo comienza a ser ubicado en otros objetos para dar descarga, ¿sí? ¿Por qué el bebé cuando amante se ve como con connotación sexual? Es que no tiene que ver como con la connotación sexual del deseo como ¿Cómo hace sexual? Así como... no tiene que ver más bien como con el tema de qué es lo que yo deseo y qué es lo que no deseo. Ah, ya. ¿Sí? No es como con... No como la vida sexual adulta como lo entendemos, y eso es como habitualmente uno intenta como distinguir, ¿claro? Pensemos como lo sexual como la descarga de algo, en su amplio sentido, ¿sí? Entonces, por eso les quiero transmitir de que Freud distingue entre lo que es la pulsión y el objeto, ¿sí? Entonces dice, ello nos prescribe que debemos aflorar en nuestra concepción los lazos entre la pulsión y el objeto. Probablemente la pulsión sexual es el comienzo independiente de ese objeto, dirá. Y tampoco debe su génesis a los encantos de él, ¿sí? Como que habría algo con lo que tenemos, hay una pulsión originaria, y que luego en el mundo exterior comienza a ubicarse, comienza a apuntalarse, dirá adelante, ¿sí?, está apuntalado a algo, a un objeto, ¿sí? Entonces, por pulsión podemos entender el comienzo nada más que la agencia representante psíquica de una fuerte, de una fuente de estímulos, una fuente de estímulos intrasomática que de continuo fluir, ¿sí?, desde el punto de vista del inconsciente, ahora es la idea del continuo del fluir. Ello a diferencia del estímulo, que es producido por excitaciones singulares provenientes de la afuera, ¿sí? Entonces está definiendo lo interior con lo de afuera, con lo que ocurre, ¿sí? Así, pulsión es uno de los conceptos de deslinde, es decir, que limita de lo anímico respecto de lo corporal, ¿sí? Entonces, Freud dirá que es un error pensar como que los elementos más propios del ser humano están vinculados estrechamente con el objeto, porque ese objeto puede cambiar, ¿sí? Entonces, la pulsión entendemos en general como un deslinde, como una separación de lo anímico, de lo interno, con el mundo físico, ¿sí?
y dirá Freud que hay 4 elementos para entender la pulsión. ¿Sí? Está definido por 4 elementos. Dirá que está definido por el esfuerzo, por la meta, por el objeto y por la fuente. ¿Sí? Entonces, por esfuerzo, dirá que toda pulsión es un fragmento de actividad. ¿Sí? Buenos días, profesor. Buenos días. Una consulta, ¿esta sección es de turismo? No, esta es un ramo de psicología. Ah, ok, disculpen, gracias. No se preocupen. Entonces, volviendo al tema, ¿verdad? El esfuerzo lo definimos como una fragmentación de una actividad, como les mencionaba, ¿sí? Una actividad energética, algo que conlleva que algo ocurra. ¿Sí? La meta, ¿que la meta cuál es? ¿Cuál es la meta de una pulsión? Satisfacerse, ¿no? Pero esas metas pueden existir diferentes tipos de satisfacción, ¿sí? Diferentes metas distintas, ¿sí? De hecho, hay toda una idea como que el deseo y la clave, por ejemplo, la seducción y todo aquello, es que el deseo nunca se satisfaga en totalidad, ¿sí? Porque si se satisface, se acaba, se extingue, ¿sí? Entonces me sentó esta idea como de la seducción, ¿verdad? De que nunca se agote ese deseo, ¿sí? No era como enganchado. Como eso es, ¿sí? Como... porque si no, no existiría, ¿sí? Entonces esa es la idea, como de múltiples metas, pero a la vez que no se extinga ese deseo desde el punto de vista práctico, ¿sí? Ahora, por Freud dirá, depende, por supuesto, de la pulsión y todo, ¿verdad? Pero pensemos que hay distintas metas, es decir, distintas como lugares donde tienen que llegar, ¿sí? La fuente, él llamará como el proceso somático, ¿sí? Cuyo estímulo es representado en la vía anímica por la pulsión, ¿sí? Es decir, como la representación somática, ¿sí? De la descarga. Y el objeto, aquello en y por lo cual puedo alcanzar la meta, ¿sí? Entonces, estas son las 4 propiedades de lo que entendemos por pulsión, ¿sí? Luego Freud hablará de una pulsión de muerte, una pulsión de vida, ¿sí? Pero ahora lo está ocupando sencillamente para hablar de pulsión sexual, y luego lo recicla, ¿verdad? Esa idea. Entonces estos son los 4 elementos fundamentales de la pulsión. Aquello por lo cual puedo alcanzar la meta será en consecuencia el objeto. Y por lo tanto, Freud distingue de ellos, ¿sí? La fuente, ¿no? Sí, la fuente es como pensémoslo como que está la actividad que se despliega, ¿verdad?, a largo, pero la fuente tiene que ver con este proceso como propio, ¿verdad?, de la inconsciente, como una idea de donde viene como el estímulo, pero su representación como tal, ¿sí? Es difícil de explicar, yo realmente conozco, ¿sí? Pero estos son los 4 elementos, ¿ya? Y centrémonos fundamentalmente en la idea de esfuerzo, la meta y el objeto, ¿ya? Pero lo importante es esa separación, de que la pulsión y el objeto son distintos, están indiferenciados. A veces se presentan como tal, como que fueran fundidos, pero son distintas cosas, ¿sí? ¿Cómo vamos? ¿Se entiende todo esto? ¿Más o menos? ¿So? ¿Sí? Vale, hacemos un break y continuamos. ¿Qué hora es?